Santo Domingo. Y bueno, como cada día lunes, ya estamos precisamente en contacto con el profesor Eduardo Artés para, como siempre, tener nuestro habitual encuentro de la semana. ¿Qué tal, profesor Artés? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a la tarde chilena. Hola, muy buenas tardes para todos. Y aquí estamos, un poco con esta contradicción que se da, ¿no? En medio de todos los acontecimientos en nuestro país, como este tema pues, oye, de los famosos incendios, ¿no? Sí, pues no Ve- podemos quedarnos ajenos al tema de los incendios forestales, por eso yo creo que bien vale que podamos un poco quizás hablar de este tema y bueno, ver exactamente desde la perspectiva tuya, Eduardo, qué está pasando con este combate a los incendios forestales, porque recurrentemente siempre estamos enfrentándonos cada ciertos años y ahora más seguido a este mismo tema y donde pareciera que los problemas siguen siendo prácticamente los mismos. Por otro lado, ahí dicen también que son efectos del cambio climático. No sé cómo lo ves tú, Eduardo, cuéntanos. Sí, mira, yo creo que estamos en algo que hay que ir al hueso, a la cosa profunda, que no solamente a los efectos del problema que significa estos incendios, con todo lo doloroso que son, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre las víctimas son las mismas, los pequeños pueblos, ¿no? Que se incendian sus casas, las personas que mueren son o campesinos o pobladores, gente sencilla, ¿no? Que viven en condiciones, digamos, básicas normalmente, ¿ya? Y bastante alejado de todo tipo de, ¿cómo se llama?, de recursos, y la verdad. Hemos visto una vez más, pues, que no hubo ninguna antelación sobre algo que ya está programado, por decirlo así, en la realidad del país. Llega el verano y llegan los incendios. Esto es recurrente año tras año. Y la verdad que las medidas concretas, y luego iremos a la cosa de fondo, pero las medidas concretas deben tomarse con antelación. Y creo que en un capítulo anterior discutíamos y veíamos también la situación de la CONAF, ¿no? Cómo prácticamente queda desmovilizada gran parte del personal durante todos los meses de verano, durante 6 meses quedan desmovilizados, ¿no? Y muchos se van en busca de otros trabajos, etcétera, ¿no? Y le crean un problema muy serio, porque indiscutiblemente el personal de la CONAF debiera estar trabajando, a mi entender, todo el año. Y así ellos mismos lo plantean. Yo he estado con ellos más de alguna vez, ¿ya? Y te dicen, mire, nosotros podríamos estar haciendo trabajo de prevención, enseñando, tomando medidas, e incluso, ¿cómo se llama?, viendo de un punto de vista práctico si se están cumpliendo con las normativas, ¿no? En cuanto ¿cómo se llama?, a medidas para impedir cortes de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo eso no pasa. Entonces llegamos y de repente despertamos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un caso, el presidente de la República se va de vacaciones, ¿no? Todo el mundo decía que iban a subir las temperaturas, él se va de vacaciones y aparecen los incendios, ¿no? Entonces uno podría buscar explicaciones artificiosas, pero la verdad que las explicaciones, a mi entender, está ya en un modelo económico y social que es el culpable. Porque la culpa no la podemos encontrar nosotros solamente, mira, viendo que viene el cambio climático. Sí, claro, claro que hay cambio climático. Si la Tierra es una cosa que está viva, ¿ya? Y por eso existe la ciencia y la técnica. Y los científicos han sido muy claros, por ejemplo, en señalar, yo me recuerdo que hace en el 2019 hubo una campaña que Chile necesitaba una gran cantidad de lagos, quizás te acuerdas, de lagunas, para regular las temperaturas y al mismo tiempo tener agua suficiente para el riego Sí, en claro. el verano. Ujú. Eso se planteó ampliamente. Y yo me pregunto, ¿dónde están las lagunas? ¿Dónde están los lagos? ¿Qué se hizo? ¿No? En ese momento que también vino hasta un avión, no me acuerdo cómo se llamaba, ruso en ese momento, ¿no? Gigante, ¿no? Que se hizo presente. Y, y todo lo que allí se discutió no pasó. Y aquí estoy hablando de cómo enfrentar la situación que está planteada, sin todavía ir al fondo. Porque a mi entender, aquí estamos en presencia de algo mucho más complejo, ¿no? Que es un modelo económico que no toma en cuenta ni la geografía,
ni toma en cuenta tampoco el daño o no que hace determinados tipos de cultivos o monocultivos, como son estas plantaciones madereras, de árboles madereros, ¿no? Que chupan una gran cantidad de agua, como son los pinos y los eucaliptos, cambiando absolutamente la naturaleza de los suelos y de la vegetación, y al mismo tiempo, estas plantaciones que hacen muy millonarios algunos, la verdad que al país no le aportan nada, si analizamos seriamente, solamente a los bolsillos de algunos. Y lo digo con mucha responsabilidad porque nos pasa una cosa parecida que con el cobre que tantas veces hemos dicho, se va en bruto fuera del país, ¿no? Se va la madera una vez ya cortada, incluso a veces se hacen chip, ¿no? Y se lleva fuera del país. Y aquí no se industrializa, por ejemplo. Nosotros no vendemos muebles, no vendemos, digamos, materiales de construcción a partir de la madera. No, la madera en bruto, y luego a veces hasta compramos muebles hechos del extranjero y vamos al supermercado y ahí están embalados los muebles, ¿no? Y la madera nuestra se va para afuera. Y aquí, claro, entonces uno dice, ¿qué ganamos con estas grandes plantaciones de monocultivo de carácter maderero? ¿Qué gana el país? ¿Trabajo? No, porque los bosques una vez plantados, con un par de trabajadores que cuiden un poco la maleza y algún técnico forestal, eso es todo en kilómetros, ¿ya? Y bueno, se industrializa esa madera aquí tampoco, ¿no? Y quedamos sin terreno que antes era útil para el trigo, las lentejas, los porotos, etcétera, etcétera, y también para simplemente las plantas que son de carácter nativas, que sí no producían este cambio climático tan fuerte como hoy día se da. Entonces tenemos un sistema que solamente no hace estragos en la naturaleza y enseguida todo lo que se le hace a la naturaleza se le hace a la vida social, al ser humano. Sí, Y bueno, aquí tenemos sí, es este importante lo que desastre. señala, claro, absolutamente, Eduardo. Pero a ver, para hacer un punto aquí en lo que tú señalas, tú prácticamente aduces al problema, al modelo económico fundamentalmente que se aplica en Chile. Pero hay que tener, digamos, la posibilidad de analizar si esto a nivel global o solamente pasa en Chile. ¿Por qué? Porque incendios forestales hay en todas partes. ¿Es por el mismo modelo? ¿Es por la misma causa? ¿Hay otras cosas detrás? Ambas cosas. Yo creo, como se llama, que de hecho siempre van a haber fenómenos, como se llama, que podrían ser de esta naturaleza. Pero si tú has creado las condiciones, si no tienes este monocultivo por un lado, si los pueblos o villorros no están simplemente rodeados, ¿no es cierto?, de árboles, sino que hay una distancia suficiente. Se han creado las condiciones para favorecer la vida humana como tal, al mismo tiempo la gente, los parceleros que tienen sus animales, etcétera, etcétera, sin estar rodeados, digamos, de estas plantaciones, eso ya va a minorar indiscutiblemente que aquello. Y si además de esto tenemos en claro de que existe la ciencia y la técnica que nos permite entender ¿cómo se llama?, al planeta como algo vivo, podemos hacer cambios. Lo que sucede es que no solamente en Chile, sino que en otros países tampoco se invierte ya para hacer cambios, porque sale más barato a veces mejorar, o sea, perdón, tener alguna medida de enfrentar alguna catástrofe, ¿no? Sale más barato eso que tomar medidas, digamos, que mejoren el ambiente, que lo transformen incluso en forma positiva, porque claro, por ejemplo, fíjate tú en Brasilia, ¿ya? Brasil es una ciudad que fue inaugurada en 1960, pero al inaugurarse, ¿cómo se llama? Oscar, creo que se llamaba, de Meyer, el arquitecto quien la construye, se da cuenta que hay un fenómeno, eso es muy caluroso, y eso podría crear grandes incendios. ¿Y qué hacen inmediatamente? Construyen un tremendo lago artificial, ¿no? Es lo que es en Brasilia. Estamos hablando 1960, ¿no? Cuando se inaugura. Entonces, claramente existe el conocimiento para decir, mira, no se puede vivir en quebradas, donde está lleno de árboles, no se puede
simplemente tener estas plantaciones, este monocultivo que hace un daño increíble. Hay que crear, digamos, estas lagos y lagunas. Hay que tomar medidas a última hora que sean de prevención, ¿ya? O que alguien podía pensar de que no iba a haber incendio este año, ¿no? Entonces, a última hora, vemos, ¿cómo se llama?, que aparecen alcaldesas con mucha fuerza, reclamando que sus caminos, desde un punto de vista vial, no hay como salir del lugar, que no tienen agua, que no tienen, digamos, contrafuertes para poder estar más alejado de, ¿cómo se llama?, del incendio, que prácticamente sus comunas o ciudades están rodeadas, ¿no es cierto?, de plantaciones de pinos y eucaliptos, con lo cual están, digamos, prácticamente condenadas a ser ahogadas por incendios, y aparecen discutiendo y alegando, y eso lo escuchamos en el 2019 y lo seguimos escuchando. Sí, aparentemente se trata de una situación de nunca acabar y hoy día estamos en un complejo panorama producto de los incendios que se están produciendo. Eh, Hay un tema más pequeño, pero igual llama la preocupación porque salió harto en la prensa y tiene que ver con las personas que han sido detenidas quemando. De hecho, reprodujeron con mucha, digamos, publicidad las declaraciones supuestas, ¿no es cierto?, de un haitiano que habría dicho que él quemaba porque le parecía que era interesante, pero cuando detienen personas que están quemando, ¿qué crees que hay detrás de esto? Porque me imagino que habría que hacer la pregunta, ¿por qué quemas? ¿Quién te paga? Si es que le paga, ¿no es cierto? Eso habría que preguntar. Nosotros no olvidemos, ¿cómo se llama?, que han habido serias sospechas en algunos momentos en plantaciones, digamos, que han sido de deficiente calidad y que Sí, por lo tanto no iban a producir la madera necesaria o de la calidad. Bueno, pero tienen seguros comprometidos. Y además, el Estado en algún momento ha apoyado ya por las plantaciones, digamos, con subvenciones, ¿ya? Entonces, es como una doble ganancia. Mira, es muy difícil uno sin tener un dato concreto acusar incluso a sectores que yo no encuentro muy indolentes como son los grandes empresarios de la madera, la verdad, ujú. ¿ya? Y que tengo contradicciones con ellos muy fuertes. Pero claramente uno dice que gana alguien, a no ser que sean exclusivamente algunas personas que tengan dificultades en la comprensión de las cosas, porque es impensable, muy enajenado mentalmente, ¿no? Para salir con eso, o alguien les paga, ¿no? Otros, por ignorancia, también pueden hacerlo, porque piensa tú que en los campos, algunas veces para limpiar potreros, se hace, como se llama eso, y no hay un control y una educación de vida o un apoyo a esos campesinos para que no hagan aquello, ¿ya? Porque eso, digamos, inclusive ese mismo efecto lo podrían lograr arando con tractores, ¿no es cierto? Y haciendo que la maleza, en vez que quemarla, se entierre y a través de un proceso de putrefacción incluso ayude a la calidad de los suelos, A generar ¿ya? abono incluso. Correcto, pero eso es una cuestión, ¿cómo se llama?, que dice también con una orientación del Estado. Pero aquí yo no veo al Estado actuando. Veo al Estado exclusivamente en el momento de la tragedia, empezar a ver qué se hace, cómo pedimos apoyo, Chile apoya a Chile, y empieza toda una campaña que es necesaria porque no hay otra forma de enfrentar, pero es que todos los años es lo mismo, ¿no? Es que eso es impensable porque al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas, de bienes que pertenecen a gente que le ha costado muchísimo, ¿no? A pobladores, a campesinos, a trabajadores, a gente, como se llama, que le cuesta construir vida y le cuesta construir país. Entonces, hay algo que es mucho más profundo y muy doloroso. Y en este momento a uno le cuesta de verdad cómo poner en evidencia que aquí hay que estos efectos, ¿no?, de un modelo económico que no pone al ser humano en el centro. Habiendo tantas necesidades, uno podría decir, mire, ¿por qué no estamos en este preciso momento aprovechando este programa para decir que hay que apoyar con agua, con esto y lo otro? Sí, también, ya, sí hay que hacerlo, indiscutiblemente, pero no se puede ocultar, ¿no? Porque el carácter solidario y todo no puede ser que nos dé para que todo después, una vez apagados los incendios, todo sigue igual,
inclusive pase un año, 2 años, y las distintas comunas, las distintas personas que perdieron sus hogares, etcétera, ni siquiera se les reconstruya a tiempo, eso se ponga muy lento, muy burocrático, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un problema de fondo. Ya, yo te aseguro que de verdad incendios van a haber. Ya hay que tomar siempre medidas a tiempo. Aquí no se han tomado las medidas para empezar. Y segundo, hay, digamos, una fuente del modelo, ¿no? Que significa, digamos, de las plantaciones de árboles exógenos, que no son propios, digamos, del país, que han hecho un cambio indiscutiblemente en el clima. Así es. Bueno, a esta hora estamos ya a las 5:25 con Eduardo Ortiz redondeando precisamente el tema que hoy día nos ha consumido el tiempo y tiene que ver con los incendios forestales que lamentablemente han sido bastante destructivos en términos de vidas y de bienes. Y bueno, con Eduardo vemos ahí tema como siempre estamos prácticamente lo mismo cada año para tratar de solucionar esto. Eduardo, como siempre te agradecemos la participación tuya acá en el programa los días lunes y bueno, hoy día dedicado especialmente a este tema en particular en que hemos hablado precisamente de los incendios forestales. Sí, muchas gracias y un abrazo fraterno y todo carácter solidario a todos los que están sufriendo, porque al fin y al cabo, como digo, son campesinos, pobladores, gente sencilla, gente de mucho esfuerzo, que siempre sufren las consecuencias. Aquí hay un problema más de fondo que alguna vez tenemos que tomarlo en las manos para ver qué tipo de economía, qué tipo de país necesitamos. Eduardo, un abrazo, buenas tardes, Igual, pues, un abrazo grande. que esté muy bien. Gracias.